Toma tu cruz, por Thomas Manton. Todos los que siguen a Cristo deben preparar sus hombros para el madero, lo que conocen como la cruz. Así que aquí mostraré, primero, qué es tomar la cruz. Segundo, las razones por las cuales deben hacerlo. Primero, ¿qué es tomar la cruz? En un sentido negativo, primero, no es inventar una aflicción voluntaria para nosotros mismos, como los sacerdotes de Baal serían. Y ellos clamaban a gran voz, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Primera de Reyes 18, versículo 28. Y los fariseos tenían sus autodisciplinas. Cristo es un amante de la naturaleza humana, y no ha puesto sobre nosotros una penitencia tan severa. Esto es hacer la cruz, no tomarla. Orígenes, que era demasiado alegórico en textos claros, fue demasiado literal cuando se castró a sí mismo basándose en ese texto, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Mateo 19, versículo 12. Cristo solo se refería al dominio sobre nuestras afecciones naturales. Segundo, no es atraer sufrimiento sobre nosotros mismos por nuestra propia imprudencia y necedad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, versículo 2. Él dice, cuando os halléis en ellas, no cuando las atraigáis sobre vosotros. Fue un error de Tertuliano decir que las aflicciones deben ser buscadas y deseadas. El hombre nunca está satisfecho con su condición presente. A veces cuestionamos el amor de Dios cuando no tenemos aflicciones, y luego cuando no tenemos más que aflicciones. En todas estas cosas debemos someternos al placer de Dios, no desear problemas, sino soportarlos y aprovecharlos cuando Él los pone sobre nosotros. Cristo nos ha enseñado a orar, no nos metas en tentación. Es una presunción necia lanzarnos a ella. Filastrio y Teodoreto hablan de algunos que obligaban a otros a matarlos por una afectación al martirio. Esto era una ambición loca, no un verdadero celo. Y no menos necios son aquellos que buscan cruces y problemas en lugar de esperarlos, o que por su propia violencia y mala conducta atraen un justo odio sobre sí mismos. Cristo no quiere que por su causa nos lancemos imprudentemente a peligros sin necesidad. Hay un término medio entre la cobardía y la imprudencia. Cristo mismo no tomó la cruz hasta que fue puesta sobre él. Si un hombre prende fuego a su propia casa, es responsable ante la ley. Si se incendia por accidente, es compadecido y ayudado. Por lo tanto, no debemos buscar la cruz, ni hacerla, sino soportarla y tomarla. No llenar la copa nosotros mismos, sino beberla cuando Dios la pone en nuestras manos para tomarla. Cuando no podemos evitarla sin pecado o una violación de nuestra conciencia, no debemos evadirla ni evitarla por medios ilícitos. Segundo, en un sentido positivo, soportarla con paciencia y voluntad cuando no podemos evitarla sin pecado. Cuando somos llevados a la necesidad de sufrir o pecar, en tales casos debe haber una sumisión alegre, libre y voluntaria a sufrir toda la voluntad de Dios. Tomar la cruz implica fidelidad e integridad sin evasivas, paciencia y sumisión sin murmuración, gozo y alegría sin desfallecer. Primero, fidelidad e integridad sin evasivas. Muchos se excusan de su deber y cuando Dios los llama al sufrimiento, engañan a sus propias almas. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gálatas 6, versículo 12. No pueden vivir sin honor, comodidad y abundancia, y por eso se retuercen para evitar la cruz. Nuestro Señor Jesús se ofreció a sí mismo. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, versículos 7 al 8. Así debemos resignarnos cuando la voluntad de Dios lo requiere,
y renunciar a las comodidades de la vida cuando ya no podemos retenerlas, y alegrarnos de tener algo de valor que considerar como nada por Cristo. El apóstol habla de algunos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, versículos 18 al 19. Hay una gran diferencia entre el teólogo de la gloria y el teólogo de la cruz. Los hombres que no tienen amor a Dios, sino que solo sirven a sus apetitos carnales y no miran más allá de las riquezas, honores, placeres y aplausos, nunca serán fieles a Cristo. Hay un tipo de hombres que estudian cómo salvarse, no del pecado, sino del peligro, y se acomodan a cada interés. Como los hombres de Keila trataron a David, lo recibieron por un tiempo, pero luego que Saúl lo persiguió, decidieron traicionarlo. No querían correr ningún peligro o problema por él. Así tratan a la religión. Segundo, paciencia y sumisión sin quejas. Mostramos nuestra obediencia a Dios al sufrir su voluntad tanto como al hacer su voluntad. Él es soberano en sus actos de providencia tanto como en sus leyes. Y esto debemos hacer sin murmurar o quejarnos contra Dios, como si Él nos hiciera mal o nos tratara con dureza. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30, versículo 15. Es decir, en fe y en paciencia, humildemente sometiéndonos a la voluntad de Dios y dependiendo de su favor y protección graciosa. Debe haber una espera sumisa en Dios. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62, versículo 1. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Salmo 39, versículo 9. Sin pronunciar palabras impacientes, la voluntad de Dios silencia todo. Tercero, comportamiento alegre bajo la cruz. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5, versículo 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, versículo 2. Las aflicciones para el pueblo de Dios no solo son ocasión de paciencia, sino de gran gozo. Estoy lleno de consuelo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios 7, versículo 4. Un espíritu abatido no se comporta de acuerdo con sus principios, privilegios y esperanzas. ¿Están en paz con Dios y tienen comunión con Él en todo momento? ¿Y tienen esperanza de gloria y se afligen tanto cuando se ven un poco privados de sus comodidades temporales? Un cristiano debe ser indiferente, regocijarse como si no se regocijara y llorar como si no llorara. El desánimo del espíritu indica demasiada adicción a las comodidades mundanas, amor al placer y a la carne, e ingratitud por todo el bien espiritual que hemos recibido. Dios nos da grandes consuelos, y después de tantas bendiciones, ¿les molesta un poco de sacrificio? ¿Te son pequeñas las consolaciones de Dios? Job 15, versículo 11. Si tuvieran un sentido adecuado del mundo venidero, se alegrarían de mantener su conciencia, aunque perdieran su ropa, porque los bienes que tenéis, aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable posesión en los cielos. Hebreos 10, versículo 34. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. Romanos 8, versículo 18. ¿Esperan una gloria que será revelada en ustedes? Entonces consideren todos los sufrimientos de esta vida como una pluma, puesta en la balanza contra un talento. Debemos tener conciencia de nuestra condición, pero en cuanto al honor que se nos ha de llevar por parte de la cruz de Cristo, y en cuanto al consuelo y la felicidad preparados para nosotros, debemos ser alegres, para que no parezca una paciencia forzada y arrancada por la fuerza. Hay una expresión más: tome su cruz diariamente. Lucas 9, versículo 23. ¿Como cada día? Hay días buenos y días malos, y el rostro del cielo no siempre parece ser triste y sombrío. ¿Cómo entonces debemos tomar la cruz diariamente? Respondo:
Primero, indica una expectativa diaria de la cruz. Desde el primer día que comenzamos a ser cristianos, debemos contar con la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, versículo 24. Estas palabras son el compromiso del cristiano, y todos deben aceptar esto antes de poder llamar a Cristo su Señor. Así como los cargadores se paran en la calle esperando una carga que llevar, un cristiano debe estar listo y preparado para enfrentar cualquier dificultad que Dios le presente en su camino cristiano. O como los israelitas comieron la primera Pascua, con los lomos ceñidos, los zapatos en los pies y el bordón en la mano. Éxodo 12, versículo 11. Listos para un viaje. Así debe estar un cristiano listo para salir al llamado de Dios. Estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21, versículo 13. Los males familiarizados son menos pesados. Al renovar nuestra resolución diaria, el mal es menor cuando llega. Segundo, la frecuencia de nuestros conflictos, como si cada día hubiera algún ejercicio para nuestra fe y paciencia. No debemos prescribirle a Dios cuánto tiempo o cuánta aflicción nos ejercitará. No, aunque fuera todos los días de nuestras vidas, debemos estar contentos. Es solo un momento en comparación con la eternidad. Debemos tomar nuestra cruz cada vez que se cruce en nuestro camino, y no podemos evitarla sin pecado. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Génesis 47, versículo 9. El hombre nace para el sufrimiento. El mundo es un valle de lágrimas, no el monte del Señor, donde hay plenitud de gozo. Si no hubiera cruz, no estaríamos en sintonía con el resto del mundo, pues aquí todas las criaturas gimen. Tercero, la palabra diariamente muestra que las calamidades privadas y personales son parte de la cruz, así como las aflicciones por el Evangelio y la profesión del nombre de Cristo. Las aflicciones son o por Dios o de Dios. Las enfermedades, la muerte de seres queridos y la pérdida de bienes por una providencia inmediata son parte de nuestra cruz. Hay una persecución que se soporta en el nombre de Cristo y una aflicción que se soporta por la voluntad de Cristo. Las cruces ordinarias no excluyen los consuelos del cristianismo. Estas ocasiones son experiencias de Dios y pruebas de gracia, y son parte de la disciplina de Dios para mortificar el pecado, y son oportunidades felices para descubrir más de Dios y de su gracia en nosotros. Sí, hay más razón para la sumisión en estas, porque Dios nos toma en sus propias manos. Un hombre que se enfurece cuando le arrojan un balde de agua, es paciente cuando se moja con la lluvia que viene del cielo. Segundo, las razones por las que aquellos que siguen a Cristo deben preparar sus hombros para la cruz. Primero, para ser conformados a nuestra cabeza. Él tuvo una copa amarga preparada para él por la mano de su Padre. La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan 18, versículo 11. Y nosotros debemos beber de ella. Jesucristo fue varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías 53, versículo 3. Y habría una extraña desproporción entre la cabeza y los miembros si viviéramos solo en delicias, comodidades y placeres. La copa amarga pasa de mano en mano, primero a Cristo, luego a sus apóstoles, y así sucesivamente. El apóstol habla de lo que falta de las aflicciones de Cristo. Colosenses 1, versículo 24. Hay un Cristo personal y un Cristo místico. Cristo personal, como es completo en sí mismo, así sus sufrimientos son completos. Pero los sufrimientos de Cristo místico no son perfectos hasta que cada miembro tenga su parte asignada. En verdad, nuestros sufrimientos solo son gotas en el borde de la copa. Él bebió los sedimentos. La gran ola de aflicción primero golpeó a él, y al ser quebrantada, algunas pequeñas salpicaduras caen sobre nosotros. Llevamos la parte posterior de la cruz de Cristo. Es razonable que aquellos que participaran con Cristo en su reino también participen con Él en sus dolores, y que los soldados sigan al autor de su salvación. Hebreos 2, versículo 10.
y vivan como Él vivió. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, versículo 20. No podemos esperar mejor trato en el mundo que el que Él recibió. Si tuvieran una alta estima de Cristo y una baja estima de sí mismos, fácilmente consentirían en someterse a la voluntad de Dios en esto. Es una delicadeza indebida ser quisquillosos y sensibles al llevar la cruz después de Jesucristo, como si fuéramos mejores que Él. Muchos cristianos parecen expresar mucha devoción a un crucifijo, o a esos pedazos de madera que los comerciantes venden como fragmentos de la cruz de Cristo, pero el verdadero respeto a la cruz de Cristo es estar dispuestos, por amor a Cristo, a soportar las aflicciones con paciencia y humilde sumisión. El apóstol consideró todas las cosas como desecho, al fin de conocerle y al poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3, versículo 10. Hay mucha dulzura y consuelo espiritual en sufrir después, por y con Cristo. Debemos considerar todo como desecho para ganar esta experiencia. Esto debería ser consuelo suficiente para un corazón piadoso, que así se hace más semejante a su Señor y Maestro. Segundo, por el odio del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, versículo 19. Un cristiano genuino seguramente encontrará oposición. Se nos dice en 2 de Timoteo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si alguien es tibio, sin importarle cómo van las cosas, puede encontrar amistad con el mundo, pero quien tiene celo y conciencia y desea ser fiel, el mundo lo odiará como un objeto que revive la culpa, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Primera de Juan 3, versículo 12. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La simiente espiritual y la carnal no pueden concordar. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas 4, versículo 29. Tercero, es necesario para seguir a Cristo que nuestro orgullo y afectos carnales sean quebrantados por la cruz, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1, versículo 6. Hay una necesidad de la cruz para corregirnos de nuestros desvíos, para cortar las provisiones y el combustible de nuestros deseos, para hacernos conscientes de las cosas celestiales, para que recurramos a nuestros grandes privilegios, para humillarnos por el pecado, para animarnos a orar y para despegarnos del mundo. La tribulación es tan necesaria para nosotros como la vida misma, incluso más necesaria y provechosa que todas las riquezas y honores del mundo, y por lo tanto, siendo tan necesaria y provechosa para nosotros, debemos estar dispuestos a tomar la cruz. Primer uso. Nos informa, primero, con qué pensamientos debemos asumir la profesión más estricta del cristianismo, es decir, con expectativas de la cruz. No podemos evitar esperar grandes inconvenientes y problemas en el servicio de Cristo. Por lo tanto, no nos engañemos. Muchos piensan que pueden ser buenos cristianos y, sin embargo, vivir una vida de comodidad y paz, libre de problemas y aflicciones. Eso es lo mismo que si un soldado, yendo a la guerra, se prometiera paz y tregua continua con el enemigo, o como si un marinero, embarcándose en el mar para un viaje largo, se prometiera buen tiempo y una temporada tranquila, sin olas ni tormentas. Tan irracional es para un cristiano prometerse una vida de facilidad y descanso aquí en la tierra. Segundo, que un cristiano necesita ser un hombre mortificado y resuelto. Un hombre mortificado y desapegado. Lo que es cojo no se saldrá del camino. Hebreos 12, versículo 13.
Si tenemos alguna parte débil en nuestras almas, allí será más fuerte y feroz el asalto. Una guarnición que espera ser sitiada se preocupa por fortificar los puntos débiles y donde hay sospecha de entrada. Así, un cristiano debe mortificar toda inclinación corrupta para que no lo traicione, ya sea el amor al honor, al placer o al lucro. Necesita ser un hombre resuelto. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6, versículo 15. De lo contrario, en caminos difíciles pronto tropezará y cojeará. Ese apresto es una mente resuelta a pasar por todo tipo de dificultades y seguir a Cristo en todas las condiciones. Entonces, no es fácil ser un cristiano de verdad. La naturaleza en general se opone a llevar la cruz. Cristo mismo, en su naturaleza humana, la rechazó y la evitó sin pecado. Y para nosotros es más doloroso sufrir. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hebreos 12, versículo 11. Además, los deseos, si no son purgados, nos tentarán a tropezar, y necesitamos estar armados con gran resolución, o después de haber salido a lo profundo con Cristo, estaremos listos para volver a la orilla. Ahora, la mayoría de los cristianos no están mortificados, y por eso tropiezan con sus propios pies. La mayoría de los cristianos no son resueltos y toman la religión como un paseo de recreación, no como un viaje, ni preparados para todo tipo de clima. Qué necios son aquellos que asumen la religión con un diseño carnal de comodidad y abundancia en el mundo. Se equivocan por completo. Hay inconvenientes que acompañan a la religión en tiempos de paz, pero la profesión luego nos involucrará en mayores problemas, y por lo tanto, los hombres solo preparan el camino para la vergüenza de un cambio y los otros inconvenientes para sí mismos, al esperar beneficios temporales por la profesión del Evangelio. El gran propósito del Evangelio es alejarnos del consuelo de este mundo hacia las preocupaciones de uno mejor y llevarnos a seguir a un Cristo despojado con base en estímulos invisibles. Por eso, aquellos que tienen cosas temporales en su mente cambian por completo la naturaleza del Evangelio y hacen de Cristo otro Cristo. Que el método que Cristo usa para atraer prosélitos es completamente diferente al de Satanás y el mundo. Satanás nos muestra el cebo y esconde el anzuelo, pero Cristo nos dice lo peor desde el principio. El mundo suele invitar a sus seguidores con promesas de honores y riquezas, y Cristo no nos habla de la corona, sino de la cruz. ¿Por qué? En parte para desanimar a los hipócritas, que vienen y preguntan y prueban, pero no compran. Cristo no los engaña, sino que les hace contar el costo. En parte para preparar a su pueblo, para que cuenten con que vendrán aflicciones y se preparen en consecuencia. Entramos en los caminos de la piedad bajo esos términos, dispuestos a sufrir aflicciones cuando el Señor lo vea conveniente, y por eso debemos armarnos con una mente dispuesta a soportarlas, vengan o no. Dios nunca pretendió que Isaac fuera sacrificado, pero quiso que Abraham pusiera el cuchillo en su garganta. En parte porque los dolores previstos no dejan una impresión tan triste en el espíritu, el mal se familiariza más antes de llegar. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3, versículo 25. Cuando permitimos que nuestros miedos profeticen y esperamos males, duelen menos, pero cuando vienen inesperados, es más pesado. Aprende mejor su lección quien la repasa a menudo. En parte porque alivia la ofensa cuando vemos que no nos ocurre nada que no nos haya advertido de antemano. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan 16, versículo 1. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Versículo 4. La Escritura no habla al azar. Pretendemos creerla cuando se lee, y luego nos quejamos cuando se cumple. Por todas estas razones, es necesario que aquellos que sean discípulos de Cristo sean advertidos con anticipación en tiempos de paz de los problemas que se acercan, y más aún porque somos tan propensos a prometernos grandes cosas. Segundo uso.
de reprensión a varios tipos. Primero, de aquellos que sufren por fuerza, por compulsión y obligación, no de buena gana. No es suficiente soportar la cruz, sino que debemos tomarla. Se dice de los 3 jóvenes que entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios, Daniel 3, versículo 28, es decir, sufrieron alegremente ser arrojados al horno antes que adorar a otro que no fuera el verdadero Dios. Muchos sufren, pero es de mala gana y con resentimiento, con quejas e impaciencia bajo la mano de Dios, como bueyes rebeldes que se resisten y no quieren someter sus cuellos al yugo, especialmente aquellos que no están familiarizados con los sufrimientos. La paciencia por fuerza no es verdadera paciencia, poco mejor que la paciencia de los demonios y los condenados en el infierno, que sufren miseria y tormento contra su voluntad, obligados a ello. La rebelión y la falta de sujeción son la maldición de las cruces. Hace que la carga sea más pesada de lo que sería de otra manera y hace que Dios redoble sus golpes. Como un niño terco bajo la vara recibe más azotes. Segundo, aquellos que no murmuran contra la cruz en general, sino contra una cruz en particular, si fuera cualquier otra, podrían soportarla. Cristo dice, tomen su cruz, de manera indefinida. Cualquiera que sea lo que Dios quiera poner sobre nosotros, no debemos elegir nuestra propia carga, sino aceptar lo que Dios permita. El paciente no elige su propia medicina. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Las personas en medio de sus problemas desean que Dios los aflija de otra manera, que les imponga cualquier otra carga antes que la que tienen, y piensan que podrían soportarla mejor. El pobre desea cualquier cruz menos la pobreza. El enfermo cree que podría soportar mejor la pobreza que el dolor de la enfermedad. Quien tiene una enfermedad larga y prolongada desea un ataque agudo pero breve, y por el contrario, otro que siente una enfermedad aguda y violenta desearía una más larga, pero menos dolorosa. Así, tendemos a despreciar la cruz que Dios nos ha puesto en el presente. Pero esto es desobediencia a Dios y también necedad, porque si Dios nos dejara elegir nuestras propias cruces, elegiríamos algo peor para nosotros mismos que lo que el Señor hace, una aflicción que sería dañina y peligrosa para nosotros. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros y en qué forma debemos ser probados. Tercero, aquellos que abandonan su deber y su posición, desanimados por la cruz. Estos son más culpables que los anteriores, pero a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Salmo 125, versículo 5. Él había estado hablando de la vara de los impíos, no reposará sobre la heredad de los justos. Versículo 3. Y por eso, con los que se apartan, se refiere a aquellos que no se atreven a confiar en Dios ni a aferrarse al consuelo de las promesas. Estos están en la misma categoría que los enemigos abiertos. Los cobardes e incrédulos están juntos. Apocalipsis 21, versículo 8. Cuarto, aquellos que buscan hacer que su ventaja mundana y la profesión del Evangelio coincidan más de lo que nunca lo harán, y cuando no pueden ajustar el mundo y sus comodidades al Evangelio, moldean un Evangelio según el mundo y sus caminos carnales. Es una lástima que tales personas no hubieran estado en el consejo del Señor cuando Él diseñó y predicó el Evangelio por primera vez, para que pudieran haberle ayudado a encontrar un camino discreto y suave que sirviera tanto para el cielo como para la tierra. Pero hagan lo que hagan, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Mateo 7, versículo 14. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículo 29. Quinto, aquellos que sufren pero es por su mal comportamiento. Estos no toman la cruz de Cristo, sino la cruz de los ladrones. O si alguien se expone a un peligro innecesario, no toma la cruz de Cristo, sino la suya propia, y así tiene su recompensa en sus propias manos. Las aflicciones que vienen de esta manera pueden ser santificadas por el arrepentimiento, buenas en su uso, aunque no en su causa. Cuando sufrimos por nuestras faltas,
Debemos soportarlo con paciencia, pero no podemos sufrir con alegría. Pero que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Primera de Pedro 4, versículo 15. Tercer uso. Para exhortarnos a tomar la cruz y evitar quejarnos y desanimarnos. Ahora, para que puedan tomar la cruz de esta manera, vean la mano y el consejo de Dios en ella. Así fue con la cruz de Cristo. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Hechos 2, versículo 23. La copa que mi Padre me ha dado. Juan 18, versículo 11. Y así también con la cruz del cristiano, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 3. Todas las cosas deben obedecer el designio de Dios y cada uno debe someterse a la disposición de Dios. Y tenemos el ejemplo de Cristo, quien tomó su cruz por nosotros y no nos llama a caminar por senderos que Él no haya recorrido antes. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, versículo 21. Él ha allanado el camino con la bendición de su ejemplo, sea cual sea la cruz. ¿Somos desterrados de nuestro país? Nuestro Señor Jesús fue un extranjero en la tierra, y cuando estaba en la cuna fue llevado a Egipto. ¿Son pobres? No pueden ser más pobres que Cristo, quien no tenía dónde reclinar su cabeza. ¿Están obligados a pasar por privaciones? Él consideró un trago de agua como una cortesía. Jesús le dijo, «Dame de beber». Juan 4, versículo 7. Y en la cruz le dieron vinagre para beber cuando tuvo sed. Cristo predicó en una barca en medio de las olas. Lean la historia de la vida de Cristo y las dificultades que Él soportó. ¿Y se escandalizarán por un poco de sufrimiento? ¿Son reprochados? Cristo mismo fue llamado demonio, acusado de blasfemia y sedición, y no deben esperar ser tratados mejor que Él. Como dijo Lutero, puesto que Cristo mismo sufrió la cruz y el castigo, tanto valor y honor se ha añadido a ellos, que nadie es digno de que se le confiere este honor. La llevamos junto con Cristo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, versículo 26. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios 10, versículo 13. Tal maestro bien puede esperar sirvientes alegres. Él nos dará paz y consuelo en todos nuestros sufrimientos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestro consuelo. Segunda de Corintios 1, versículo 5. Jacob, cuando durmió y tuvo una piedra como almohada, tuvo entonces las visiones de Dios, y usualmente, cuando nos apartamos de las comodidades del mundo, es cuando tenemos las manifestaciones más claras del amor de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, versículo 5. Es un honor para nosotros sufrir con Cristo y por Cristo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1, versículo 29. Y todo esto, por amargo que sea en el presente, terminará bien. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, versículo 22. Después de este desierto aullador, habrá una Canaán. Hemos tenido nuestros tiempos de bien, ¿y no es nada haber pasado tanto tiempo en paz y consuelo? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2, versículo 10. Cuarto uso.
Si todos los que se hacen discípulos de Cristo deben prepararse para la cruz, ¿estamos realmente preparados para ella? Podrían pensar que todo esto no es necesario en tiempos de paz, cuando la religión está bajo la protección de las leyes y no somos llamados a las aflicciones del Evangelio, pero ciertamente estas preguntas no deben tomarse a la ligera. ¿Han preparado sus hombros para la cruz de Cristo? Es necesario plantearlo. Primero, por las cruces privadas que son comunes a todos, como la pérdida de bienes y seres queridos, dolores corporales, enfermedades, reproches, desprecios y cosas similares. Nadie sale del mundo sin algunas pruebas, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, versículo 9. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, versículo 12. Todos los herederos de la salvación tienen sus conflictos antes de disfrutar de sus esperanzas. La tierra es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, y participa de ambos. Solo el mal está en el infierno y solo el bien está en el cielo. Pero aquí nuestro estado es mixto, nuestras aflicciones se mezclan con algunos consuelos, y nuestros consuelos se sazonan con algunas aflicciones. La tierra debe ser tierra, y el cielo debe ser cielo. Aquí debemos esperar nuestras pruebas. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por eso necesitamos estar preparados. Hay bien que necesita ser probado y mal que necesita ser purgado. Segundo, porque siempre debemos estar listos para enfrentar las mayores dificultades. Aunque no siempre estemos bajo tribulaciones y persecuciones, debemos estar siempre preparados, con preparación del alma, como José se preparó para los años de escasez en los años de abundancia. Las vírgenes prudentes no solo tenían aceite en sus lámparas, sino también en sus vasijas. No solo debemos tener gracia para el uso presente, sino también para futuras tentaciones. Ahora, ¿tienen realmente esta preparación del corazón? Y como alguien puede presumir antes de que llegue la tentación, consideremos quién tiene esta preparación del corazón para soportar la cruz con alegría, voluntad y paciencia, y quien no la tiene. Primero, quien no es estricto y santo en tiempos de paz, no será alegre en tiempos de dificultad. Entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se multiplicaban con el consuelo del Espíritu Santo. Hechos 9, versículo 31. Cuando no somos llamados a la obediencia pasiva y al sufrimiento, nuestra obediencia activa debe realizarse con más alegría. ¿Dónde se ve esto? Nuestros padres sufrieron más voluntariamente por Cristo de lo que nosotros hablamos por Él. No se avergonzaron de morir por un Jesús crucificado. Soportaron el fuego mejor de lo que nosotros soportamos una mirada o una burla. Segundo, quien no está mortificado al mundo, sino que ama una vida que complace la carne, solo se está preparando para la apostasía. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Santiago 5, versículo 5. Una persona delicada y apegada a los placeres mundanos se entristecerá cuando tenga que renunciar a ellos. Quien se corrompe con la prosperidad se desanimará con la adversidad. Pero nadie está preparado excepto quien está crucificado al mundo por la cruz de Cristo, quien vive en un santo desapego en medio de sus disfrutes presentes. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6, versículo 14. Tercero, quien no abunda en caridad y no está dispuesto a desprenderse de las cosas temporales en forma de distribución generosa, será reacio a desprenderse de ellas por obligación y por vía de sacrificio y entrega voluntaria a Dios cuando Él la reclame. Menciono esto porque las iglesias que están libres de persecución aún tienen el deber de la caridad, y es un precepto general. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, versículo 10. Porque quien no está dispuesto a desprenderse de sus superfluidades voluntariamente para Dios,
Nunca se desprenderá de sus bienes y de su patrimonio con alegría cuando sea despojado por la violencia de los hombres. Es irracional pensar que quien se queja de un mandato que exige desprenderse solo de un poco de sus comodidades temporales, no se enfurecerá cuando todo le sea arrebatado. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago 5, versículo 1. Habrá momentos de lamento cuando la riqueza que atesoraron sea arrebatada en un instante. Cuarto, quien no puede soportar aflicciones menores, ¿cómo podrá soportar las mayores? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz donde estabas confiado te cansaron, ¿cómo harás en la crecida del Jordán? Jeremías 12, versículo 5. El profeta estaba molesto porque los hombres de su pueblo y vecindario conspiraban contra él y le causaban problemas. Dios le dice, si no puedes soportar esto, ¿cómo harás cuando te expongas a mayores pruebas? Hay persecuciones privadas, por eso el padre y la madre están en la lista de cosas que debemos renunciar cuando seguimos a Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 26. Si una mirada de desaprobación, una desgracia o pérdida de un privilegio son demasiado, ¿cómo soportarán el despojo, la tortura y todo tipo de violencia y maldad? Quinto, quien se queja de un poco de esfuerzo por Dios y considera tedioso conversar con Él un poco de los deberes de santidad, y piensa que todo trabajo es demasiado, y es reacio a esforzarse y a entrar por la puerta estrecha, ¿cómo soportará tormentos y expondrá su cuerpo a todo tipo de sufrimientos? Es necesario que para quien el cuerpo es tan preciado, el honor sea algo insignificante. Quien es tan delicado que no puede soportar los trabajos del Evangelio, ¿cómo soportará las aflicciones del Evangelio? Si le resulta molesto poner su cuerpo en un poco de esfuerzo en la oración, la meditación u otros deberes sagrados, ¿cómo se regocijará en medio de todas las tribulaciones que le sobrevengan por causa de Cristo? Así ven cuán pocos están preparados para la cruz, para tomar el madero. Toma tu cruz. Por Thomas Manton. Colgado en el madero.